Hola, estuve aproximadamente 2 meses programando este nuevo mod. Es de Jujutsu Kaisen, porque a mí me gusta mucho Jujutsu Kaisen. En este showcase voy a enseñar todas las técnicas de Megumi y al final voy a hacer una pequeña demostración con la habilidad de Goyo de cómo se podría hacer un combate entre el Potential Man y Goyo. Si es que Potential Man no se hubiera muerto en módulo, bueno, ahí les hice un spoiler, mala mía. Pero, pues sí, vamos a hacerlo. Para empezar, si le pican aquí en la barra lateral derecha, hay 4 opciones con Megumi. Me falta todavía trabajar en el PNG en el dibujo más bien, eh, de, de la técnica de Nue, de heredada. Pero básicamente a la H se despliega este menú en el que salen todas las invocaciones como en el anime ni en el manga. Salió el tigre, no me acuerdo la verdad cómo se llamaba. Entonces lo que hice fue reemplazar ese slot por el slot de Agito, la quimera Agito. Pero esta no la puedes invocar si no tienes primero al venado, a Orochi, a Nue y ya creo. Si no los tienes domesticados no te deja invocarlo. Como aquí me apliqué el comando de un local, tengo ya todas las sombras, entonces no les voy a poder enseñar ahorita el ritual de domesticación, pero les puedo enseñar las habilidades ya hechas. Este es el elefante máximo. Se spawnea cada que, por ejemplo, si entro aquí, hay dos opciones: el clic derecho y el clic izquierdo, o el scroll para girar, o a la H para cerrar el menú. Si doy clic derecho en todas las sombras van a hacer lo mismo con el clic derecho, van a invocar al Shikigami. Eh, no sé por qué en esta dimensión no deja caer al elefante, pero básicamente ese daño de caída se lo aplica a los mobs. Y también puede disparar agua por su trompa. Y si tú das clic izquierdo, se va a hacer la habilidad heredada de esa sombra, pero sin la necesidad de invocar a la sombra en sí. En el caso del Max Elephant es el chorro de agua a presión, como el Piercing Water que hizo Sukuna. Otro spoiler, lo siento. Eh, pero no es mi culpa, digo, ustedes nos han visto una serie que salió hace 2 años, que terminó hace 2 años. Bueno, o por ejemplo aquí. Es un ataque más a distancia. Lo pensé por ejemplo, para el ritual de Nube. Como es un volador y suele irse, escaparse mucho, creé esa habilidad para poderlo disparar desde lejos. Ok, los conejos. Igual, con clic derecho se empiezan a invocar conejos que atacan a cualquier cosa que haya cerca que sea hostil. O también a cualquier cosa que mi crosshair y que mi mirilla lo apunte. Pero estos gastan constantemente energía maldita. Luego, y su habilidad heredada es que hay un cilindro, no se ve en esta dimensión, no sé por qué, está bugueado, es un modo extra. Pero básicamente aparece un cilindro de conejos enfrente de los mobs cercanos y los inmovilizan. Es más como una técnica de soporte, la de los conejos. Luego, el Madoka Deer, él te cura, pero es muy miedoso, no ataca. Entonces, ¿ves? Ven, escapa. Apenas recibo daño o siente que hay un mob hostil cerca y se aleja de mí para que él pueda sobrevivir y seguirme curando. Pero dura aproximadamente 20 segundos su invocación y luego desaparece solo. Bueno, déjenme mato ya esto porque me castró. Miren, y esta es la habilidad del buey perforador, del Piercing Ox. Primero carga
la embestida y después hace en línea recta, corre y mata al mob que hayas marcado antes. ¿Cómo se marcan a los mobs? Fácil. Miren, fácil. Primero, seleccionas al Persinox, al buey perforador, y con esto seleccionado, en tu mirilla buscas a un mob hostil. O no tiene que ser hostil. Das clic izquierdo y aparece objetivo fijado. Tienes una máxima cantidad de 3, creo. Ahí están 2 fijados, 3 fijados. Entonces, invocamos al Persinox y este debería de atacar a... Exacto, a las 3 cosas. Y una vez que las mata, pues, desaparecen. Bueno, la siguiente sombra es Orochi. Con clic derecho invocas a una mordida de Orochi, la misma que hizo Megumi con Sukuna en los primeros episodios del anime. Básicamente lo puedes hacer que spawnee en cualquier parte que tú veas, nada más que tiene un límite de 50 bloques, si mal no recuerdo. Y aparte de eso, inflige un daño de veneno durante 7 segundos. Y se puede spamear. Está muy chetado, la verdad. Quizás le agregue un cooldown después. La invocación es esta. Está un poco bugueada su cola, pero todo esto lo voy a trabajar, lo iré trabajando durante el tiempo. Si ven en la parte superior izquierda, todas las sombras tienen un contador de vida. Para que sepas cuánta vida les queda, si los quieres, si todavía son útiles para ti o no. Por ejemplo, Orochi lo único que hace es atacar mordiendo y les infringe un daño de veneno. ¿Ven? No lo está atacando y como quiera se envenena. Como siguiente sombra tenemos a los sapos. Con los sapos puedes invocar un máximo de 5 sapos. Y aquí pobrecitos están muriéndose, pero lo único que hacen básicamente es con esa lengua inmovilizar e infringir daño a los mobs que estén inmovilizando. Pero tienen una condición. Si el objetivo que está movilizando tiene más vida que ellos, la inmovilización solamente dura 3 segundos y se cancela. Y aparte de eso, se les devuelve daño a los sapos que lo estén inmovilizando. Y como habilidad heredada o clic izquierdo, eh, básicamente lo apuntas y ven cómo se queda inmovilizado ahí. No, no se puede mover, pero solamente funciona con una persona y dura 10 segundos o 15, no me acuerdo. Si saltas, se hace el set de animaciones y aparte de eso se activa la energía maldita. Haces más daño que con los golpes normales. Estas animaciones yo las hice. Ven como si no salto no aparece nada más que el segundo golpe, siempre con la mano izquierda es cuando aparece la energía maldita. Eso es porque solamente cuando estoy en el aire se puede activar esa habilidad. ¿Ven? Cabe recalcar que estas animaciones solamente aparecen cuando no tienes ningún ítem en la mano. Si tienes algún ítem en la mano, por ejemplo esto, no... Ahí solté un Black Flash. No se hace la animación. Bueno, la verdad notaron el cambio de dimensión, pero es que me mataron. Entonces ya me dio flojera volver a buscar el dungeon de eso porque es un mod aparte. La siguiente habilidad era Nue. Bueno, Nue, su modelo está muy bugueado, pero ya estoy cambiándolo, ya está como un 75-90% aproximadamente de progreso. Y ya está todo terminado, solamente me falta pintarle las alas. Pero es lo más difícil. Entonces, sí. Tiene 3 ataques. 2 son de electricidad, uno es melee. Los de electricidad, primero es un rayo de electricidad. Tiene ramificaciones ese rayo, entonces de un rayo, si hay muchos objetivos, lo que hace es que ese rayo se diversifica y ataca a varios objetivos. Y luego les deja aparte un daño residual.
O sea, básicamente les va haciendo daño después, aunque ya se haya acabado la habilidad, les sigue haciendo daño como por 5 o 6 segundos aproximadamente. El segundo ataque, que es el Wave Shock lo que hace es, si detecta 3 o más enemigos cerca de él, lo tira. Y es una onda expansiva que de un trueno. Entonces es un círculo que de ahí salen más truenos y de ahí, aparte que hace un knockback, hace un empuje, hace daño, inflige daño y aparte también deja daño residual. Y el tercer ataque, que es el melee, lo que hace es alejarse aproximadamente 15 bloques y en ese rango de distancia se multiplica su velocidad por 6 y va directamente en línea recta hacia ti a atacarte. Pero no es un ataque electricidad, es un ataque melee. Y haré la demostración con 3 Wardens. Ven, ahí no se vio. Ah, este es el segundo ataque. Creo que fue mala idea invocar Wardens en Survival. Pero tengo todo pensado. Si le pican a la Z, automáticamente aparece un Nue montado. Bueno, tú vas montado en él. Y con el que puedes volar. Y alejarte de las situaciones peligrosas como en esta ocasión. Si bajas así, se hace un daño en picada a lo que sea que en lo que caigas. Y desde aquí arriba también puedes mandar rayos, básicamente. Si se dan cuenta, esto está muy bugueado, pero como no quería modificar nada ni perder el tiempo porque sabía que iba a cambiar el render, pues no lo moví ni nada. Luego, déjeme me alejo de aquí porque aquí están los guardians. Bueno, no les mencioné, pero para hacer que desaparezca cualquier sombra, te tienes que picarle a la H, buscar la sombra que quieres desaparecer y volverle a dar con el clic con el clic derecho, que es con el clic con el que invocas a los Shikigamis, es básicamente dándole al mismo clic. Bueno, eh, la habilidad de Nue, la de los rayos, se puede hacer tanto invocando Nue como aquí con un acceso rápido. El acceso rápido para esta técnica es la C. Y, y básicamente ya pulverizamos a la araña y a la bruja eh, con la C. Les daré un pequeño spoiler de mi mod, de otras habilidades. Esta es una pista de ellas. No sé si ahorita porque estaba bugueado un poco el modelo de 3D en la barra de herramientas, pero si lo equipo, yo creo que muchos van a saber qué es esto. Pero esta técnica de la persona, bueno, no es una técnica, ¿verdad? Es una situación. Pero la situación de esta persona y sus habilidades sobrehumanas ya están también terminadas y ya son jugables en este modo. Y lo que hace es equiparte, aunque no tengas otra cosa, te equipa full protección. Y aparte de eso, si tú le picas a la F, tienes un inventario portátil, así como una Shulker, pero sin necesidad de estar cargando Shulkers, ni tener que meterte al inventario, seleccionarla, ponerla en tu barra de herramientas, luego, uy, luego ponerla en el piso, abrir el cofre, picar el cofre, guardarlo otra vez. En lugar de eso, simplemente le picas a la F y ya tienes tu Shulker básicamente. Bueno, yo creo que esto es lo que más se esperaban, el momento más esperado del video, Majoraga. En este caso, como yo había hecho el comando de un local, yo ya tenía todas las sombras desbloqueadas. Pero básicamente con este comando del reset Majoraga, puedes, aunque tengas desbloqueadas todas las habilidades, puedes invocarlo para domesticarlo. Yo creo que naturalmente la crucecita es la que vas a pensar que es Majoraga. Y si das clic derecho,
Ay, güey, bueno, este es Majoraga. Eh, tiene varios sets de movimientos y ataques. El primero, creo que ya se dieron cuenta cuál es. Si te nota muy cerca o muy lejos, te lanza una piedra. Si estás lejos, también puede saltar hacia ti. Ahí, ay, qué bueno que estoy agachado. Eh, pensé que me iba a matar. Bueno, si me acerco, me debería dar una patada y la patada tiene knockback. Y aprovecha para, con el knockback de la patada, para saltarte encima y matarte. Tiene varios movimientos. Ah, ya me chingo. Bueno, yo no les diré el secreto de cómo matar a Majoraga, pero quiero que vean cómo tiene la capacidad de adaptarse a cualquier cosa. Ese sonido de yunque significa que ya está adaptado a ese tipo de daño. Bueno, me pasé un nuevo mundo porque se me había muerto un perro, entonces se ponía el Totality Dog. Aquí les puedo enseñar. Básicamente es un perro negro y un perro blanco. Siguen mis órdenes y aparte, pues como ven, atacan solos a cualquier mob hostil. El Totality Dog no se los voy a enseñar porque no, todavía no tengo un modelo en 3D. Pero ahorita lo que hace es mostrar un perro vanilla, pero más grande. Al momento de morirse cualquiera de los dos perros. En Ajito tampoco tengo su 3D, pero esto es un spoiler. Es un spoiler de, de otra de las habilidades que tengo programadas en el mod. Díganme si este es el render provisional de Ajito. Si vieron ahorita cuando spawnea me cura. Y también debería de atacar a las cosas. Atacan. Así es. Suelta rayos. Y listo, esto sería todo mi video sobre la habilidad de Megumi Fushiguro.